me pidieron que hablara sobre el live grupal que se realizó después de que ganaran los premios, ya que hubo muchos momentos Jikook. Aquí vamos a comentar algunos de ellos. Después encendieron un live grupal y como muchos fans notaron de inmediato, Jimin y Jungkook no estaban sentados juntos, algo que, curiosamente, se ha vuelto bastante habitual en los últimos tiempos. Sin embargo, eso no impidió que quienes estaban viendo el directo prestaran atención a cada una de sus interacciones. De hecho, para muchos seguidores, la distancia física nunca ha sido un obstáculo cuando se trata de observar la conexión que parecen tener durante las transmisiones. Algunos incluso comentaron que quizá fue una decisión completamente casual o simplemente la forma en que se acomodaron ese día. Pero también hubo quienes bromearon diciendo que tal vez era mejor así, porque si estando separados terminan buscándose constantemente con la mirada, imaginarlos sentados uno al lado del otro habría sido demasiado para el fandom. Y es que en varias ocasiones, especialmente durante conciertos y eventos, los fans han destacado la facilidad con la que ambos parecen encontrarse visualmente, incluso en medio de muchas personas. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Jimin mencionó que había estado intercambiando mensajes con Jin y Jungkook hasta las 8 de la mañana. Además, comentó que incluso habían desayunado juntos. Este detalle hizo que muchos recordaran una escena del vlog donde Jungkook le pregunta a Jimin si había dormido mucho. Al escuchar lo que contó Jimin durante el live, varios fans conectaron ambos momentos y llegaron a la conclusión de que probablemente habían pasado gran parte de la noche despiertos hablando. Más allá de cualquier interpretación romántica, lo que muchos destacaron fue la evidente cercanía que existe entre ellos. Después de tantos años trabajando juntos, compartiendo entrenamientos, viajes, escenarios y experiencias personales, resulta natural que tengan una relación muy cómoda y familiar. Aún así, para quienes siguen especialmente la dinámica de Jikook, este tipo de detalles siempre terminan teniendo un significado especial. Otro momento muy comentado llegó mientras leían comentarios de los espectadores. Entre los mensajes apareció uno que decía que Jimin, con el cabello trenzado, se veía muy sexy. La reacción de Jungkook fue prácticamente inmediata, repitiendo varias veces algo parecido a "sexy Jimin, sexy". Aunque fue un comentario breve y dicho en tono relajado, no pasó desapercibido para nadie. Las redes sociales se llenaron rápidamente de clips de ese instante, porque para muchos fue una de esas reacciones espontáneas que suelen llamar la atención, precisamente porque no parecen preparadas. Jungkook simplemente leyó o repitió lo que estaba viendo, pero la naturalidad con la que lo hizo provocó miles de comentarios entre los fans. Más adelante, Suga le preguntó a Jimin cuánto tiempo pensaba dejarse crecer el cabello. Jimin respondió que quería seguir dejándolo largo y comentó que le gustaban algunas de las ediciones hechas por fans, donde aparecía con una melena más extensa. Incluso bromeó diciendo que estaba considerando convertirse en una especie de Rapunzel. La respuesta de Jungkook fue un inmediato y entusiasta "¡Wow!", algo que hizo sonreír a muchos espectadores. Fue una reacción sencilla, pero para quienes observan cada pequeño detalle entre ellos, ese entusiasmo resultó especialmente adorable. La conversación continuó cuando Taehyung sugirió que Jimin se hiciera coletas. En ese momento, ocurrió una de las escenas más divertidas del directo. Jungkook reaccionó rápidamente negando la idea. Mientras algunos de los demás miembros parecían considerar la propuesta con normalidad, él continuó mostrando su desacuerdo de forma bastante evidente. Cuando Jin también apoyó la idea, Jungkook siguió negando con la cabeza, provocando risas entre los presentes.
Por su parte, Jimin respondió con un divertido "Aish", como si estuviera acostumbrado a que todos opinaran sobre su cabello. Fue un intercambio breve, ligero y muy natural, pero precisamente por eso terminó convirtiéndose en uno de los fragmentos favoritos del fandom. Muchos seguidores interpretaron la escena como una muestra más de lo atento que Jungkook estaba a todo lo relacionado con Jimin durante la transmisión. Evidentemente, cada persona puede sacar sus propias conclusiones, pero lo cierto es que la interacción resultó muy entretenida de ver. Otro tema que surgió durante el live fue Busan. Jimin comentó que hacía bastante tiempo que no visitaba su ciudad natal. Fue una observación sencilla, pero algunos fans aseguraron haber notado una mirada dirigida hacia Jungkook mientras hablaba. Como suele ocurrir dentro del fandom, ese pequeño gesto fue suficiente para generar múltiples teorías. Hay quienes creen que simplemente estaba mirando hacia donde él se encontraba sentado, mientras que otros lo interpretaron como una especie de complicidad silenciosa entre dos personas que comparten el mismo lugar de origen. Al final, no hay forma de saber exactamente qué estaba pensando ninguno de los dos en ese momento, pero eso no impidió que la conversación se extendiera durante días en redes sociales. Uno de los momentos más graciosos llegó cuando los miembros comenzaron a jugar con la letra de una canción coreana que ya era popular como meme. Adaptaron la canción para hablar del cabello largo de Jimin, creando una situación completamente improvisada y llena de risas. Cuando la letra terminó, incluyendo una frase relacionada con conseguir un novio, muchos espectadores centraron inmediatamente su atención en las reacciones de los miembros. Algunos fans señalaron que Hobi pareció mirar hacia Jungkook después de escuchar esa parte. Jungkook simplemente sonrió, sin decir nada especial, pero eso fue suficiente para que las redes explotaran con capturas, GIFs y análisis de cada segundo. Como ocurre frecuentemente en el fandom, una simple sonrisa terminó generando cientos de interpretaciones distintas. Algunos lo vieron como una reacción casual, mientras que otros consideraron que fue uno de esos momentos que hacen tan entretenido seguir las dinámicas entre los miembros. Más adelante, ocurrió otra escena que llamó bastante la atención. Jimin comentó que tenía calor y decidió levantarse para cambiarse el jersey. Mientras lo hacía, varios fans observaron que Jungkook parecía seguir con la mirada lo que estaba ocurriendo. Después, cuando Jimin volvió a ponerse de pie para acomodarse la ropa o revisar algo que le resultaba incómodo, muchos espectadores notaron nuevamente que Jungkook prestó atención al movimiento. Naturalmente, esto generó otra ola de comentarios dentro de la comunidad. Lo interesante es que este tipo de momentos suelen ser extremadamente simples cuando se observan de manera aislada. Sin embargo, cuando los fans los suman a años de interacciones, recuerdos, bromas compartidas y gestos de confianza mutua, terminan adquiriendo un significado emocional mucho mayor para quienes disfrutan siguiendo su amistad. Al final, lo que hizo tan especial este live no fue un único momento en particular, sino la acumulación de pequeños detalles. Miradas que algunos interpretaron como significativas, reacciones espontáneas, comentarios sobre el cabello de Jimin, conversaciones sobre Busan y la evidente comodidad con la que ambos interactúan, incluso dentro de un grupo lleno de personas. Por supuesto, cada espectador puede interpretar estas escenas de manera diferente. Algunas personas simplemente ven a dos amigos muy cercanos compartiendo un momento divertido con los demás miembros, mientras que otras disfrutan analizando cada gesto desde una perspectiva más romántica.
Lo que sí parece indiscutible es que este directo volvió a regalar numerosos momentos memorables para quienes siguen con cariño la dinámica entre Jimin y Jungkook. Y como suele pasar después de cada live, las conversaciones continuaron durante días. Clips, capturas de pantalla, análisis de expresiones y recopilaciones de momentos comenzaron a circular por todas partes. Porque cuando se trata de Jikook, incluso los detalles más pequeños pueden convertirse en tema de conversación para todo el fandom. Excelentes noticias para BTS y para ARMY. BTS ha resultado ganador en la categoría Korean Waves de la 35ª edición de los Seoul Music Awards 2026. Este logro tiene un significado muy especial, ya que se trata de una categoría cuya elección dependió completamente del apoyo y la participación de los fans. A lo largo de todo el proceso de votación, BTS logró mantenerse fuerte gracias al respaldo constante de ARMY. El grupo obtuvo la mayor cantidad de votos en el resultado acumulado de las diferentes etapas de la competencia, incluyendo la primera ronda, la segunda ronda y la ronda final. Esto demuestra una vez más la enorme dedicación de los seguidores, quienes trabajaron durante semanas para apoyar a los integrantes y asegurar su victoria en esta categoría. Gracias a este triunfo, BTS recibirá un premio físico durante la ceremonia de premiación de los Seoul Music Awards. Sin duda, es un reconocimiento que refleja no solo la popularidad y el impacto del grupo dentro de la industria musical, sino también la fuerza de una comunidad de fans que continúa apoyándolos en cada proyecto y en cada oportunidad de votación. Este resultado es especialmente significativo porque fue una categoría decidida al 100% por los votos de los seguidores. Cada participación contó y cada voto ayudó a construir el resultado final que hoy celebra todo el fandom. Por supuesto, este logro también es una ocasión para agradecer a todas las personas que dedicaron tiempo y esfuerzo a votar a través de la aplicación IdolChamp. Muchas fans participaron diariamente, siguieron las instrucciones de votación y colaboraron para que BTS pudiera alcanzar el primer lugar. Su compromiso fue una parte fundamental de este resultado. Felicitaciones a BTS por este nuevo reconocimiento y muchas gracias a ARMY por demostrar una vez más el increíble apoyo que siempre brinda al grupo. ¡Felicidades, BTS!